Muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Doctora Huet, pues no es para mí nuevo el saber de cómo ha sido su conducta en esta responsabilidad en la Ciudad de México sobre uno de los derechos más importantes de los capitalinos, que es la salud. Y precisamente en esa preocupación no nos hemos quedado solo en la denuncia, en el decir lo que vemos, lo que observamos del funcionamiento de los servicios médicos, sino en también hacer lo posible para que la ciudad cuente con los recursos necesarios para atender esta situación. Lo digo así porque la infraestructura hospitalaria y de centros de salud pues me ha tocado luchar para que sea el Hospital General de Iztapalapa y los diferentes centros de salud pues la forma como queramos demostrar cómo hacemos frente a esta batalla contra padecimientos que en su momento no lo eran y que ahora nos están rebasando, como la diabetes, la obesidad infantil, que entiendo se ha ido tratando de contrarrestar. Pero ¿cómo entonces con estos 70 padecimientos que usted nos menciona en su informe podemos encontrar que en el caso Médico en tu Casa este sea una estrategia que marque la pauta para esta prevención de lo que son estos 70 padecimientos? Tengo algunas observaciones, dudas con respecto a este programa que, como bien dicen, se presentó la iniciativa para elevarlo a rango de ley, pero creo que necesitamos, para tener ese salto cualitativo a normarlo como ley, tener muy claro bajo qué preceptos, con qué recursos está funcionando y entonces así marcarlo como una política que se quede en la Ciudad de México. Nos informó sobre las cifras de pacientes atendidos y el tipo de atención que se les brinda a más de 1.800.000 personas. Sin embargo, nos gustaría saber situaciones muy específicas. ¿Cuántos pacientes atienden por día los brigadistas de médicos, que son 1.500 brigadas, entiendo, que salen a la calle a ofrecer este servicio? ¿Son médicos adscritos a alguna unidad médica o existe una figura de contratación específica para este programa? Si son adscritos a algún centro de salud, ¿qué pasa con el servicio en estas unidades médicas? O bien, si son médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos y odontólogos contratados para este programa, ¿qué tipo de contratación se realizó y cuántas se hicieron? Ya que con su documento nos dice que las brigadas se componen de más de 3.000 elementos de esta secretaría. Sobre el Hospital General de Iztapalapa, que recientemente se aperturó esa nueva etapa del hospital, tuvimos la oportunidad de estar ahí y bueno, ahora quisiéramos saber cuántos y qué tipo de servicios se ofrecen, porque tenemos informes de vecinos que señalan que no han sido atendidos en los quirófanos de la unidad, así como en la unidad de endoscopía. Por eso le pedimos, doctor, que nos explique qué está pasando en este nosocomio. De acuerdo con su informe, se han instalado 12 unidades de salud oportuna en estaciones del sistema de transporte colectivo Metro y 2 más en la central de abastos del Distrito Federal, que realizan en promedio 280 estudios de laboratorio al día. ¿Estos laboratorios son operados por personal de la Secretaría de Salud o son concesiones a laboratorios privados? Si son algún tipo de concesión, nos preocupa que ante la falta de recursos, la Secretaría esté recurriendo a esta figura. Si son recursos, yo creo que estamos precisamente en el momento idóneo para que todos los grupos parlamentarios hagamos valer si vamos a mantener este esquema o vamos a inyectarle más recursos públicos, obviamente no solo de la ciudad, sino también requerir y exigir de la federación. En su informe usted nos dice que el 90% de la población en el Distrito Federal padece de caries. Esto ya lo habíamos comentado en alguna plática después de todos los certificados médicos que afortunadamente se pueden entregar por jornadas que hacemos socialmente y que es una detección de un padecimiento a 13 millones, que bueno, ustedes reportan que han realizado más de 13 millones de acciones preventivas
Ante este panorama, ¿cuántas acciones correctivas han realizado para abatir este padecimiento generalizado, en particular entre las niñas y niños? Este es un problema que la verdad a mí sí me sigue preocupando de sobremanera. El que tengamos niñas y niños sanos es fundamental. Y este padecimiento se encontró mucho en los certificados médicos que se emitieron, al menos en el caso del ombligo de la ciudad, que es Iztapalapa, y yo quisiera ver la forma de que podamos pues encauzar esta atención, no solamente de prevención como usted lo menciona, sino corrección, que es lo que se requiere ahora para estas niñas y niños. Porque además ya lo podemos, si es que así se está documentando, poner como un problema de salud pública. Existen datos alarmantes que nos muestran que los embarazos en adolescentes siguen en aumento. ¿Cómo usted califica esta política de la dependencia sobre el tema, toda vez que solo realizaron 23 foros de salud sexual en planteles educativos, 2 foros temáticos y solo 1 sobre prevención del embarazo adolescente? Este es un problema que ya aquí la Asamblea, pues afortunadamente aprobó un punto de acuerdo para enfatizar la información, la difusión, el cierre de filas y la coordinación entre todas las dependencias, tanto federales, locales y delegacionales, para establecer una estrategia muy puntual de información para evitar que más niñas estén siendo vistas en esta condición en la que están embarazándose ante una edad muy temprana. Entonces, ¿qué considera usted en esta política a seguir y cómo podría calificarla desde su encargo? En la bancada de Morena proponemos un programa de difusión masiva dirigido a las y los adolescentes sobre la prevención del embarazo. No es posible que en pleno siglo XXI permitamos que los jóvenes sigan enfrentando este problema por falta de información. Y no solo la prevención en la educación sexual, sino en todos los temas de salud pública. Las políticas públicas no pueden ser solo dirigidas a la corrección. Debe invertirse más en materiales para fomentar una población saludable bajo un esquema preventivo. Eso ustedes lo han hecho, pero lamentablemente el impacto, yo creo que aquí podemos hacer mancuerna el Poder Legislativo y el Ejecutivo para que efectivamente nosotros también nos aboquemos a una serie de campañas que hagamos conjuntas con la Secretaría para que entonces se tenga mucha conciencia de los principales padecimientos a los que está cayendo esta ciudad. Perdón, una pregunta más. ¿Cuál es su posición? Y aquí ya lo comentaban en alguna intervención, ante la posible legalización del consumo de la marihuana. ¿Cuál sería su impacto en el sector salud en general y de manera muy particular en la salud de los jóvenes? Secretario, también nos llega a nuestras manos, recién iniciada esta legislatura, una solicitud de trabajadores de esta dependencia que le pregunte si habrá un programa de basificación que les otorgue todos los derechos de la ley a ellos y sus familiares, porque llevan años firmando contratos que califican de anticonstitucionales porque los hace renunciar a sus derechos. Nos dicen que el actual programa de estabilidad laboral que se aplica es insuficiente y no les garantiza derechos laborales. Esta es una de las peticiones que nos llegan aquí a la Asamblea Legislativa y bueno, pues por sus respuestas, muchas gracias.